persona que está a tu lado, la paternidad de Dios te da identidad. Vamos a conocer muchas cosas hoy de eso. A ver, sobre identidad, el diccionario define identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo, ¿verdad? Hay algo que lo define a esa persona. Realmente, y dicen los psicólogos, los sociólogos, que no hay dos identidades iguales. Cada persona es diferente a la demás en su forma de ser, pensar. Pero aquí lo importante también entender que en la identidad, si a mí me define mi identidad, mi personalidad, también la personalidad la define lo que yo crea de mí. Amén. Pedí a la persona que está a tu lado, tú te defines por lo que tú crees de ti. Ahora, ¿cuál es el problema de muchas personas? Que lo que creen de ellas está errado. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a alinear hoy. Eso es lo que vamos a alinear hoy con respecto a lo que dice la palabra de lo que tú eres. Amén. Entonces también dice que la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. También podemos distinguir también un grupo de personas de acuerdo a lo que le caracteriza. También hay otra definición, que la identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? O sea, es la conciencia de entender de que somos diferentes a los demás, pero de que soy yo mismo. Es decir, ¿qué me define? Y por eso es que muchos tienen problemas al afrontar ciertas circunstancias, eventos, lugares, personas, porque todavía no tiene claro o definido. Aquí hay una psicóloga y yo creo que podría explicarlo mejor. Pero uno de los problemas más fuertes que he encontrado yo como pastor en el ser humano es que no saben quiénes son en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y es un problema que a veces inclusive la gente no sabe que tiene ese problema. Eso vamos a profundizar un poco hoy y vamos a entenderlo porque no hemos creído lo que otros dicen de nosotros, pero no lo que Dios dice de nosotros. De hecho, una de la definición que el Señor me entregó una vez sobre autoestima, y el Señor me decía, la autoestima es realmente entender qué es lo que piensa Dios de mí, qué es lo que cree Dios de mí. Porque esa es la autoestima correcta. Cuando definitivamente yo sé qué es lo que quiere Dios de mí, en mi vida y qué piensa Dios de mí. Amén. Pero cuando hablamos de identidad, quiere decir realmente la forma como nosotros pensamos, ¿verdad? Como nosotros hablamos. Es decir, yo puedo distinguir en una persona o cómo es una persona así como piensa, así como habla, así como inclusive como camina. ¿Sí o no? De hecho, yo no soy ni psicólogo, yo soy ingeniero, pero llevo más de 15 años entrevistando, porque antes, inclusive por muchas cosas, a nosotros nos ha tocado siempre como líderes de un grupo de ventas entrevistar a los vendedores. Inmediatamente que entra, yo estoy sentado y la persona viene desde la puerta principal, yo sé si esa persona sirve para venta o no sirve. Y parece mentira, pero es la verdad. Yo sé inmediatamente, yo digo, no, esta persona, no. Es más, y es sencillo, o sea, uno se puede demorar 2 minutos con la persona o se puede demorar media hora, pero inmediatamente que viene, y hay gente que me dice, pero lo ha desechado por eso. Es que ya uno sabe, desde que comienza a caminar, es más, se sienta a hablar y uno dice, no, este no sirve para ventas. Y es así, porque hay cualidades que el vendedor necesita, ¿verdad? Y hay ciertas cosas. Ahora, yo no quiero decir que esa persona no sirva para otra cosa, sirve para otra cosa, pero no para ventas.
Y no soy psicólogo, soy simplemente ingeniero, pero he entrevistado más de 800 personas, podría sacar la cuenta, en 15 años. Porque rota mucho digamos, todo esto, pero es importante. Dile a la persona que está a tu lado, así como piensas. Dile, así como piensas, así como hablas, así como caminas, así como te vistes y así como actúas, eso te define. Amén. Pero vamos a profundizar un poco más. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres? Yo espero que hoy entiendas quién eres. Muchas veces tratamos de buscar nuestra identidad, pero el problema es que lo buscamos en lugares equivocados o con personas equivocadas. A veces muchas personas lo buscan inclusive o creen asumir una identidad por el esposo o por la esposa. Inclusive los hijos buscan identidad también con sus padres. Y eso hasta cierto punto no está mal, pero cuando llegan ciertos momentos, ciertas circunstancias, es donde nosotros necesitamos realmente saber qué define o cómo me defino yo en el mundo espiritual. A eso quiero llegar. A eso quiero que realmente nos sumerjamos en la palabra de Dios para poderlo entender. Ahora, si uno de los grandes problemas del cristianismo es que definitivamente la persona no entiende quién es, ¿por qué se perdió la identidad realmente en el cristianismo? Yo quiero que venga conmigo a Lucas capítulo 3, versículo 37 y vamos a profundizar un poco. Rápidamente necesito que busquen de su Biblia, levante su Biblia a ver, traiga su Biblia porque es importante que usted identifique esto y una Biblia aquí para el cumplimentado, por favor, que se le perdió la Biblia. Mire, cuando el Señor nos dice que nacemos, por ejemplo, que somos hijos de Dios, el entender que somos hijos de Dios es una revelación. Es decir, no basta con decirle a un cristiano, tú eres hijo de Dios. O sea, es necesario que esa revelación venga a su vida. Porque eso no es simplemente, porque si fuese así, resolviéramos todos los problemas que nosotros tenemos. El ser cristiano, el ser hijo de Dios implica tener una paternidad. Es decir, el ser hijo de Dios implica, la revelación de ser hijo de Dios implica otra revelación, que es que yo sé que tengo un padre. Pero en muchos casos, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de actuar, tu forma de vestir, indica que tú no te identificas con tu padre. ¿Me estoy haciendo entender? Porque si todavía te deprimes en los momentos difíciles, si todavía te entierras en los momentos difíciles, si todavía haces como el avestruz que entierra tu cabeza en el hueco para que nadie te vea, y a pesar de que tu cuerpo se ve, ¿verdad? Y crees que así es que vas a evitar los problemas, todavía no tienes la revelación de lo que es un padre y de lo que es ser hijo de Dios. Y allá donde el Señor quiere entrar. Pero ahora, Lucas 3:37 dice, ¿hijo de quién? De Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Aret, hijo de Malael, hijo de Caín, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y termina, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿De quién está hablando ahí? De la genealogía del Señor Jesús, ¿verdad? Y comienza el evangelio, comienza a hablar y a traer todos los antecesores de Jesús, del Señor Jesús, y llega hasta Adán. Pero aquí lo hermoso es que cuando llega Adán, dice la palabra que Adán era ¿qué? Hijo de Dios. Repite conmigo, Adán era hijo de Dios. Y eso es lo importante, porque a veces comenzamos a leer y no entendemos para qué sirve la genealogía. Hay que entender
que aquí evidentemente Adán tenía un padre que era Dios y nació de Dios y era hijo de Dios. Y la persona que está a tu lado, Dios tuvo un hijo y ese hijo era Adán. Dios lo creó y le dio la identidad de hijo. O sea, Adán provenía de Dios. Amén. Por eso Adán tenía la identidad de su padre. Pero dice Génesis capítulo 2, versículo 25, que dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué, avergonzaban. Entonces ellos podían caminar en el huerto totalmente desnudos y no había problemas, ¿verdad? No había censura, no había malicia, no había depravación. Realmente ellos sabían y entendían que lo que ellos o cómo se identificaban eran como hijos de Dios. Pero pasó un problema y está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y habla de la historia del Edén, ¿verdad? Y también de cómo Satanás realizó el primer robo de identidad. Adán y Eva podían caminar en el paraíso sin problema. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 6 pasó algo. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? ¿Estaban qué? Entonces lo que quiere realmente Satanás es robarle la identidad a los hijos de Dios. Cuando tú pierdes la identidad, no sabes quién eres y no te ubicas en el lugar donde estás. ¿Me estoy haciendo entender? Y yo sé que Dios le va a hablar aquí a muchos. Porque hoy posiblemente tú no te identificas en el lugar donde estás por falta de la identidad. No te ubicas en tu casa, no te ubicas en tu trabajo, no te ubicas en la congregación por falta de identidad. Y lo que quiso Satanás aquí es simplemente que ellos, inmediatamente que pecaran, no se sintieran bien en el lugar donde están. Y sigue diciendo aquí, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¡Ey, tremendo! Ellos cuando pecaron, cuando comieron, ¿verdad? Inmediatamente dice aquí que sus ojos se abrieron. Pero sus ojos se abrieron para identificarse con una falsa realidad. Y a partir de ahí, los hijos de Dios han comenzado a perder su identidad. Y dice la palabra que cuando ellos perdieron la identidad, lo primero que hace una persona cuando pierde identidad es que se va a esconder. Se va a colocar hojas de higuera. ¿Qué significa o qué tipo es las hojas de higuera? Es aquellas cosas que queremos realmente buscar en el mundo para suplir lo que hoy nos falta. Es decir, ellos podían caminar desnudos cuando no habían pecado. Pero cuando perdieron la identidad, comenzaron a buscar sustitutos para sentirse bien. Y eso es lo que hace una persona cuando no tiene identidad. Buscan sustitutos y creen que lo que está en el mundo realmente le va a dar el estatus que tenían antes. Pero cuando llega la presencia de Dios, cuando llega el Señor a tu vida, inmediatamente mucha gente lo que hace es alejarse del Señor. Eso es por falta de identidad. Mucha gente cuando peca no busca de Dios, sino lo que hace es alejarse de Dios. ¿Verdad? La falta de identidad te aleja de Dios. La falta de identidad
te hace esconder de la presencia de Dios. Por eso ya tú no oras como es. Por eso ya tú no lo buscas como es. Por eso es que para ti te da lo mismo venir o no venir un domingo, porque no hay identidad de hijo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dile a la persona que está a tu lado, no te escondas. Porque al Señor es mejor afrontarlo en medio del pecado. Porque Dios es misericordioso. Por eso es que el Señor, cuando llegó aquí y no los encontró, aparentemente, porque de las cosas que yo sé que Dios es omnisciente y omnipresente, y Él sabía dónde estaban, pero simplemente le hizo esa pregunta: ¿dónde estás? Y dice aquí, versículo 8: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios te pregunta hoy: ¿dónde estás tú? Porque cuando no tienes identidad, inmediatamente tú pierdes. Es como perder el GPS. No sabe dónde está, pierde la ubicación. Y yo no sé si tú conoces mucha gente que no sabe dónde está. Mucha gente que aún viene a la congregación y no sabe dónde está. Porque no se ubica, no valora el lugar. No valora que realmente esto es tu paraíso espiritual. Y da lo mismo venir o no venir. Porque no tienes identidad. Y eso es lo que el enemigo ha querido hacer con los hijos de Dios. Ahora, y es importante entender, y quiero aclararte esto. Obviamente, cuando recibimos de Cristo, Cristo dice que nos hace nacer de nuevo. Y escucha esto porque es importante. Cristo te hace nacer de nuevo. Es algo que se da, ¿verdad? Simplemente con recibir de Cristo. Inmediatamente dice la palabra que eres hijo de Dios. Amén. Pero de que seas hijo de Dios y a que venga la revelación de que eres hijo de Dios, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo no te estoy hablando de salvación. Te estoy hablando de identidad de hijo. Te estoy hablando que realmente entiendas. Y por eso fue que Adán y Eva perdieron el paraíso, perdieron las bendiciones, porque inmediatamente se desubicaron y no sabían dónde estaban. Amén. Entonces, que no te pase a ti, que por perder la identidad no sepas dónde estás y pierdas la bendición. Porque lo que quiere el enemigo es sacarte del paraíso espiritual donde estás. Ya eres hijo, porque dice la palabra que cuando recibimos de Cristo somos hijos de Dios. Pero hay una cosa diferente, es que realmente vivas, hables, camines, andes, actúes, te vistas como hijo de Dios. Amén. Seguro. Porque hay una gran diferencia. Que cuando tú entres por esa puerta, la gente te ve y diga: este es hijo de Dios. Que el que te vaya a entrevistar diga: este sirve. Simplemente por la forma de caminar, por la presencia de Dios sobre tu vida. Hay una gran diferencia en eso. No estoy cuestionando si eres salvo o no eres salvo. Estoy cuestionando es la revelación de la identidad de hijo sobre tu vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le preguntó el Señor. ¿Dónde estás? Te pregunta el Señor. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Tú sabes cuál es el problema serio de los cristianos? Es que no entienden lo que es un padre. Cuando Adán pecó, le robó a la humanidad, Satanás le robó a la humanidad la identidad de hijo. No sé, ahora, cuando Dios se acerca, ¿cómo lo ven? ¿Qué era lo que sentía Adán en el momento cuando Dios se acercó? Miedo. Antes andaba desnudo, hablaba con el Señor. Yo me imagino que jugaba con el Señor.
Pero ahora siente miedo. Se le había olvidado lo que era el Padre. Se le había olvidado lo que era Dios para él. Entonces ya no lo ve cercano. Lo ve como el papá que se iba a quitar el cinturón y lo iba a corretear. Por eso, mire mi hermano, nosotros tenemos que devolverle la identidad a nuestros hijos. Porque cuántos hijos se guardan las cosas porque no ven a nosotros como padres ogros, padres que simplemente destruyen en vez de construir. Y eso es lo que estaba sintiendo Adán. Es que yo no sé de dónde se inventaron tanta teoría, digamos, de psicología, si aquí está escrito. Si tu hijo o tu hija no habla contigo es porque no tiene la identidad de hijo. Adán sentía miedo. Adán sentía que definitivamente no podía acercarse a Dios. Y lo peor de esto es que los hijos terminan escondiéndose, terminan apartándose, terminan yéndose. Dile a la persona que está a tu lado, no le tengas miedo a tu padre. Se rompió la comunión con el Señor. Se rompió esa libertad que había de hablar con papá. Se perdió esa libertad, esa confianza. A mí se me acerca mucha gente y me dice, yo no escucho la voz de Dios. Mucha gente me dice, yo no escucho la voz de Dios. Wow. Eso es lo que quiere Satanás. Pero ¿por qué no la escucha? Porque todavía no hay identidad de hijo. Mucha gente ora sin entender qué es lo que está haciendo y simplemente por religiosidad, porque no entiende que es una relación con papá. Tu hijo no te cuenta las cosas porque no tiene identidad de hijo. De las cosas, mire, yo me asombré y es tremendo. Yo le pido al Señor que mis hijas no me vean a mí como este papá ogro, a pesar de la cara que tengo. Se echaron a reír. Ahora hablamos. Pero yo recuerdo una vez que se dieron las cosas, invité a Daniela hace como 2 años, creo que fue eso, a comer. Hace un año. Y recuerdo que Daniela, esto va a quedar grabado, ¿verdad? Pero después me dice, ay papi, tú sí eres. Y nos fuimos a comer y comenzamos a hablar. Entonces ella me dice, ay papi, tengo que contarte algo. Cuéntame. No, es que hay un niño que me gusta. Y yo por dentro, ay Señor. Imagínate, ella tenía que, hoy va a cumplir 14, pues podía tener 12 años. Pero yo le daba gloria a Dios que a 12 años ella pudiese contarme eso. Claro, inmediatamente digo, tú no estás para eso, mi amor. Te lo dije bien, pero tú no estás para eso. Pero qué bueno que los hijos se pueden acercar al Padre creyendo que tienen un Padre. Y de las cosas que está dañando la humanidad y la familia es esto. No hay identidad de hijo en la familia. Por eso es que esto es tan importante. Ahora, obviamente la desobediencia trae el pecado. Con el pecado pierdes identidad, ¿verdad? Pero con la pérdida de identidad, lo que viene es la vergüenza y la separación. Pero bueno, hay mucha falta de identidad. Y en la palabra hay ejemplos. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? ¿Verdad? Gedeón se creía el más, o sea, no solamente el más pequeño, sino él decía la familia más irrisoria de Israel. Entonces, cuando el Señor se le presenta, ¿verdad? Le dice, tú vas a ser instrumento para liberación del pueblo de Dios frente a los madianitas.
Y Gedeón que dijo, yo, mi familia que es la más pequeña, la más chiquita, y yo soy de los más chiquitos. O sea que él se imaginaba la cucaracha del pueblo de Israel. Pero el Señor, ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llamó? ¿No se acuerdan? Esforzado y valiente. Y le dijo, valiente. Y él se creía que no. Y le dijo, no, tú eres valiente. ¿Qué faltaba ahí en Gedeón? Identidad. Y a pesar de que sabía que había un Dios en los cielos, a pesar que había un Dios allá arriba, muchos le falta identidad. Porque en medio de que te llama el Señor para batallar, tú dices, no, yo no puedo. No, yo soy el más pequeño. Conmigo, ¿por qué, Señor, me llamas a mí? Y eso le pasó a Gedeón. Y el Señor le decía, no te mando yo. Eso está en Jueces 6, capítulo 11. Después lo buscan porque no, yo quiero profundizar en otras cosas. Oye, otro que le faltó identidad a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, que fue llamado a ser rey, a marcar una diferencia. Imagínate, era el primer rey que tenía Israel. Y dice la palabra que el Señor inclusive le mudó el corazón de un giro. ¿Cuánto sería bueno que el Señor cambiara nuestro corazón así simplemente con girar? Y dice la palabra que le cambió el corazón. Pero a Saúl le faltaba identidad. Y lo que lo hizo pecar fue eso. Porque a pesar que había visto la gloria de Dios, que sabía que Dios estaba allá arriba, que tenía, se dejó llevar por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Y que lo presionó y dijo, yo no puedo esperar a Samuel. Y puso un sacrificio para contentar al pueblo. Dile a la persona que está a tu lado, cuando hay baja autoestima, dile, cuando hay baja autoestima, otras personas te harán pecar. Entonces, por eso tenemos que entender que es importante. Otro ejemplo, y ya lo hemos hablado y creo que el próximo domingo lo van a tocar más profundamente. El hijo pródigo. El hijo pródigo simplemente estando en la casa, le dijo a su papá, yo quiero la herencia, porque me voy. Pero él no sabía, ¿verdad? Y hay mucha gente que está así, que quiere irse, pero no ha identificado que lo mejor es estar en la casa de papá. Ahora, los que no se han casado, que ya tienen 30 años, ahora no cojan esto literalmente. Estoy hablando espiritualmente, porque se quieren quedar en la casa. Amén. Pero fíjense que el hijo pródigo simplemente cogió la herencia y dijo, me voy. Creyendo que allá afuera va a tener mejor bendición. ¿Qué falta ahí? Identidad. Identidad. Ahora, papá no se va a poner a decir, no, yo cierro la puerta, te encierro en el cuarto, no vas a salir, no te vas. No, papá te deja ir. Pero llegará un momento que entenderás, a las buenas o a las malas, de que lo mejor es estar en casa de papá. Dile a la persona que está a tu lado, no te alejes de la casa de papá. Mira, y ahí yo quiero que vengas a Ruth, capítulo 1, versículo 19. Y hay muchas personas que de acuerdo a las circunstancias que viven, pierden la identidad. Porque no tienen, o más bien no tienen identidad. Y lo que hacen es agravar más su problema de identidad. En Ruth, capítulo 1, versículo 19 dice, anduvieron pues ellas dos. ¿Conocen la historia de Ruth? ¿Quién fue Ruth? ¿De quién? Sí. Listo. Pero ¿se casó con quién? Vamos a ver qué tanto saben de palabra. Con vos. ¿Vos fue qué? De la genealogía de Jesús. Imagínense lo importante que fue Ruth en la historia de Jesús. Y dice aquí, que anduvieron pues ellas dos
que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Cómo se llamaba? Noemí. Sigue leyendo. Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme, ¿cómo? Mara, porque es grande amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y fíjate esto, mucha gente en medio de la circunstancia lo que hace es simplemente ponerse nombres equivocados. Y ella decía, tengo problemas, sí, porque se le habían muerto los 3 hijos, sí, se le fueron todas las nueras y le quedó una sola, Ruth, ¿verdad? Había hambre en esa época. Y ella regresa, dice la palabra que regresa al pueblo, pero ella salió contenta porque salió con una familia y regresa sin nada. Pero ella misma decía, llámenme Mara. No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque estoy en amargura. Y hay gente que se pone en esa situación. Yo conozco personas, hijos de Dios, que no han entendido el proceso por el cual están pasando y simplemente lo llevan a un problema más profundo, apartarse de Dios, a renegar de Dios. Y lo que hacía ahí Noemí diciendo, el Señor me ha puesto en esto. Y yo me imagino que Noemí peleaba con el Señor. Y yo sé que de pronto estás pasando por circunstancias difíciles. Yo sé que estás pasando por problemas difíciles, pero Dios te está diciendo aquí, hey, ojo con la identidad de hijo. Porque lo que realmente entiende quiénes son en Cristo Jesús, no podrán llamarse amargados. No podrán llamarse despechados. Porque yo conozco mujeres que el hombre la ha dejado y dejan hasta la iglesia porque el hombre la dejó. Hay personas que lo sacaron del trabajo, inmediatamente dejan de buscar de Dios porque lo sacaron del trabajo. Eso es falta de identidad. Amén. Entonces dile a la persona que está a tu lado, no te inventes nombres. Eres hijo de Dios, dile, eres hijo de Dios. Hey, y hay otro pasaje que lo leyó Adrián el viernes y quiero traerlo porque es importante. Génesis capítulo 35, versículo 16. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Hay momentos difíciles que van a probar tu identidad. Hay momentos difíciles. Yo no sé por qué lo que estás pasando. Tal vez una situación financiera difícil. Tal vez no encuentras trabajo. Pero eso está probando tu identidad. Porque la identidad de Adán y Eva fue probada. Y se dieron ante la tentación con Satanás. Yo no sé si me estás prestando atención. Pero lo que está pasando, la situación que tienes, no te define. La situación que tú estás viviendo hoy no te define. No podrás decir, llámeme Mara, llámeme desempleado. No, eso no te define. Lo que te define es lo que Dios está diciendo de ti. Y dice aquí, versículo 17, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Porque en medio de las circunstancias, en medio del problema, efectivamente nosotros vamos a ser probados inclusive con temor. Y va a venir temor a nuestro corazón. Y tal vez cuando el prestadiario te está llamando porque te equivocaste, ¿verdad?, en prestarle, o te llama, hay una, no voy a decir el nombre porque queda grabado, pero hay una empresa de muebles que llama hasta en la madrugada, mi hermano, para cobrar. Seguro, y te manda mensajes, te manda IBR, y en el celular te llaman 5 o 6 veces en el día. Hey, y tienes una situación difícil. Y hay
hay personas que te han llamado y te dicen, ¿sabes qué? Los vamos a embargar. Pero eso no te define lo que eres. Y tal vez tú sabes que hay problemas en tu matrimonio, pero eso no define lo que eres. Que un hombre te haya dejado mujer no define lo que eres. Que tu padre te haya dejado cuando eres joven no define lo que eres. Yo sé que hay problemas en los partos. Yo sé que cuando queremos una bendición no es fácil. Yo sé que cuando queremos caminar y buscar una bendición y queremos ver la empresa salir, queremos ver los ingresos llegar, pero ¿sabes qué? Sabemos que hay problemas, pero eso no define lo que eres. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, por los problemas que estás pasando, por los problemas que viviste, eso no define lo que eres. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero te digo, o sea, a mí esto me ha servido en momentos de crisis. Aún, inclusive en la empresa, cuando se me ha levantado el enemigo, cuando se ha levantado la murmuración, cuando se ha levantado inclusive la opresión, ¿sabes qué es lo que yo digo? Yo soy un hijo de Dios. Y tengo la bendición, tengo la gracia de Dios, tengo el favor de Dios. Sé que estoy pasando por momentos difíciles, pero eso no define lo que soy. Entonces dile a la persona que está a tu lado, no temas. Pero dile, mírala a los ojos y dile, no temas. Pero míralo, dile, no temas. Porque lo que quiere el enemigo es que tú tengas miedo en tu corazón. Y no, la situación que estás pasando no define lo que eres. No temas que también tendrás este hijo. No temas que va a pasar al otro lado. No temas que Jesús está en la barca contigo. No temas. Esta situación financiera es pasajera, aún dice la palabra que esto generará un peso de gloria mayor. Oye, eso hay que entenderlo, eso es una revelación. No temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Benoni. Benoni. Y esto es hijo de mi tristeza. Y lo mismo que Mara. Porque estoy pasando dificultades, entonces llámenme ahora Mara. Porque me dejó mi esposo, entonces llámenme ahora ¿qué? Abandonada. No. Y más, ya hay mujeres que te dicen, llámeme ahora la desolada porque mi esposo ni siquiera me mira. Llega a la casa y no me saluda. Llega a la casa y no me ha dicho que me ama. No, o sea, eso no define lo que eres. La identidad como hijo, o sea, es tan importante en un cristiano que cuando viene la revelación, nosotros podemos caminar sobre el problema. No ser parte del problema, sino caminar sobre el problema. Pero aquí Raquel le puso ¿cómo? Benoni. Le puso Benoni. Hey, yo no sé cómo le estás llamando a tu bendición. Yo no sé cómo le estás más. Hay gente, y una vez yo le dije a mi esposa, un momentico, ahí la frené, ¿verdad? Porque a veces se pone intensa, a veces se pone intensa. Entonces, me ascendieron de cargo. Y como me ascendieron de cargo, entonces yo tenía que viajar más. Y una vez dijo, porque lo logró decir, dijo, pero ese trabajo ahora que te subieron, ahora menos tiempo tienes para nosotros. Ese trabajo, cuando iba a decir, un momentico, que eso no es lo que define lo que nosotros somos. Y eso no es lo que va a acabar nuestro matrimonio. Eso no es lo que va a acabar nuestra familia. ¿Por qué no nos metemos en oración para que el Señor alinee nuestro trabajo? Porque una bendición no se puede convertir en maldición. Tú permites que se convierta en maldición. Por lo que hablas, por lo que declaras, por lo que lo llamas.
Entonces, darle gracias a Dios por el trabajo que tiene. Bendícelo. Oh, ¿y cuántas veces no maldecimos y este trabajo? Yo me imagino cuando vas en la buseta con ese calor 12 del día. ¡Ah! Este trabajo. Y le ponemos nombres equivocados. Le ponemos nombres equivocados a nuestra familia, a nuestros hijos. Ese pelado no sirve para nada, bueno para nada, y se quedó bueno para nada. Oye, Raquel, menos mal que se murió. Seguro, porque le iba a dejar al hijo Benoni. Como las mujeres siempre, no, o sea, los dos nombres de mis hijas lo puso Alexandra, porque me dijo que el Señor le había hablado en sueños. Con eso me tramó. Yo, bueno, ¿ya qué puedo hacer? Pero gloria a Dios, los dos nombres. Una se llama Daniela, que es justicia de Dios. La otra se llama Alejandra, que también es una bendición. Pero ¿sabes qué? Es entender eso. No llames a tus hijos por el momento que estás pasando. No llames a tu esposo por el momento que estás pasando. No llames a ese drogadicto, o sea, y le mandamos maldición, ese bueno para nada. ¿Y sabes qué? Dios me habló. ¿Y por qué quiero traer esta palabra? El Día de las Mujeres, Dios me dijo algo importante para ustedes. Porque me mostró el corazón de muchas mujeres. Mujeres que han recibido en momentos de una crisis un nombre por parte de su esposo. Porque su esposo le ha hablado mal y se han quedado con ese nombre. No sé cómo te ha llamado tu esposo en un momento de crisis, pero eso lo tienes en tu corazón. Tal vez te dijo de que no servías para nada. Tal vez te dijo de que no aportabas nada. Tal vez te dijo de que aún no eras ni siquiera buena en la cama. Y todo eso lo tienes guardado en tu corazón. Porque alguien te puso un nombre, no tienes que aceptar. Eso no es lo que te define. Llamó su nombre Benoni. Y esta es la parte más importante. Más su padre. Dile a la persona que te digo, más su padre. Más su padre lo llamó Benjamín. Más su padre. Dile a la persona que te digo, más tu padre te llamará diferente. Hay personas que han dicho, inclusive y han pensado, de que no son buenos empleados. Y me viene eso a mi corazón. De que no sirven para nada. Y que un día su padre le dijo, tú no sirves para nada. Su padre terrenal. Pero ¿sabes qué? Más su padre, mi Padre que está en los cielos, nos llamará de forma diferente. Porque Raquel lo llamó de acuerdo al momento que estaba viviendo. Pero su padre lo llamó de acuerdo al propósito para el cual venía a esta tierra. Dios te llama de acuerdo al propósito para el cual vienes a esta tierra. Por eso es que nosotros no podemos perder la identidad de hijo de Dios. Porque cuando tenemos la identidad de hijo de Dios, entendemos cuál es el propósito. Y eso es lo que realmente nos va a hacer avanzar. No es lo que yo viví. Inclusive no es lo trágico que pude haber pasado una situación de pronto cuando niño, ¿verdad? Viví una situación difícil, trágica, que me marcó. Eso no es lo que te va a definir. No importa si tu papá te maltrataba. Eso no es lo que te va a definir. Porque Dios, tu Padre Celestial, dice aquí, más tu Padre Celestial te llamará diferente. Amén. Yo estaría dándole un fuerte aplauso al Señor. Dice aquí, y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura
Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. ¿Sabes qué significa Betel? Casa de Dios. Y Raquel iba de Betel a Éfrata. ¿Sabes qué significa Éfrata? Significa producir, fructificar. Y ese era el propósito de Dios, y es el propósito de Dios en tu vida. Que de la casa de Dios comiences a ir a un nivel diferente de dar fruto y fructificar. Pero el enemigo no va a querer eso. El enemigo no va a querer eso. Que tú fructifiques. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no entiendes quién eres, en el camino vas a perder el foco. En el camino vas a perder la ruta y no vas a poder fructificar. No vas a poder dar el fruto que Dios quiere, de acuerdo al propósito que Dios quiere. Amén. Pues dile a la persona que está a tu lado, el único que puede cambiar la identidad es el Padre. Por eso es que este año es el año de ¿qué? De la revelación, no de la paternidad. Porque la paternidad ya Dios es Padre y eso tú no lo vas a poder cambiar. Pero si no se revela la paternidad de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana, no vas a alcanzar el propósito. Y sabemos que tenemos un Padre en los cielos cuando nosotros sabemos que somos hijos. Pero eso es una revelación. La gente dice, yo soy hijo de Dios, pero no habla, no camina, ¿verdad? No se viste como hijo de Dios. No actúa como hijo de Dios. Entonces, ¿cómo sabré yo si ella es hija de Dios? De acuerdo a su identidad. Ya ella es salva, es hija de Dios, pero no lo reflejará hasta que la revelación de los cielos venga a su vida, de que realmente es hija de Dios. Entonces, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio donde dice la palabra que aunque padre y madre te dejasen, cuando dice yo te voy a recoger, wow, es entender de que yo tengo un Padre en los cielos y que en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, Él te va a proveer, Él te va a exaltar, Él te va a honrar, pero porque eres ¿qué? Hija de Dios. Wow, es que te digo que esto soluciona muchos problemas en el ser humano. Por eso es que la paternidad es importante. Por eso cuando uno sale en la mañana, uno sale no derrotado, porque hay gente que sale y se levanta derrotada. Por eso es que el día realmente no ve la victoria. Pero si tú te levantas diciendo, mis ojos no lo ven, pero yo soy un hijo de Dios. No me llamo derrotado. No sé cómo debe Dios. Eso lo tendrás que descubrir tú. Pero lo que sí es cierto, no te van a llamar Benoni y no te debes llamar Benoni, porque hay gente que sale inclusive con la tristeza y tú lo ves, llegan temprano. Yo conozco cristianos que trabajan conmigo, uno que me enteré que son cristianos porque alguien me dijo, porque andan escondidos. O sea, y yo les digo, esos son los 007 del evangelio. Sí, son agentes encubierta, o sea, de la secreta, sí, encubierta para que nadie se entere. Entonces, ¿dónde está la identidad? Por eso es que lo que pasa, no hay identidad de hijo y se esconden. No son capaces en un momento dado de cambiar la circunstancia, en un momento dado de cambiar el entorno. A veces uno entra a la oficina y siente una opresión. Y uno dice, ¿ay, dónde están los cristianos para orar? No hay. Ah, no, es que aquel sí es cristiano. Es cristiano. Más, me enteré que uno de los que, eso es en Barranquilla, aclaro para que no haya confusión. Es en Barranquilla. Me enteré que uno es pastor de jóvenes. Y dije, ¿dónde están los pastores? Por Dios. Ahora, obviamente, o sea, nosotros estamos llamados a la mesura, ¿verdad? Y al respeto, porque ahora todo va en contra de, no podemos estar
digamos, entrando en el territorio de otra persona, pero en el espacio de otra persona. Pero sabes que Dios te va a guiar. Un hijo de Dios entonces muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, yo veía jóvenes en la cafetería hablando de Cristo. Y yo los miraba y yo decía, ¡ey, qué chévere! ¿Ve? No le da pena eso. Hoy, ¿dónde están los jóvenes hablando de Cristo? Porque no hay identidad. Prefieren esconderse. Y más aquellos que llegan a la oficina y sé que son cristianos, llegan, no es que tengo problemas en el matrimonio. Sí, pero ¿y entonces? Ahora, yo no estoy diciendo que no puedes vivir tu dolor. Sí, porque tenemos etapas en que vivimos el dolor. Pero eso no te va a destruir. Eso no es lo que te va a definir. Dile a la persona que está a tu lado, tú no eres un Benoni. Es decir, tú no eres un hijo de la tristeza. Si tú estás aquí en esta tierra y naciste, es porque tienes un propósito. Entonces aquí el padre le dice, mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. ¿Sabes qué significa ser hijo de la mano derecha de Dios? ¿Sabes qué significa? ¿Qué hace la mano derecha? Bueno, para los que somos diestros, ¿qué hacemos? Ahí agarramos la espada. O sea que Dios nos va a direccionar para eso. Hasta para firmar los cheques. Para ministrar a otras personas. Hijo de la mano derecha de Dios. Pero qué diferencia. Y qué bueno que el padre pudo determinar aquí que su hijo no iba a estar marcado por una situación. Que su hijo no iba a estar marcado por un impasse. Porque hasta ese evento tuvo consecuencias desastrosas porque murió Raquel. Me imagino que se desangró. Pero su padre dijo, esto no va a marcar a mi hijo. Y eso es lo que dice tu Padre Celestial en tu vida. El evento que sucedió cuando eras niño, eras niña, no te va a marcar porque tu Padre Celestial te está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy quien pongo los nombres. Wow, es que es tremendo. El Señor coloca los nombres. Por eso de Abraham, el Señor le puso ¿cómo? Abraham. No le servía a Abraham. ¿Y sabes qué significa Abraham? Dios excelso. Pero para él no le servía, sino era el propósito para el cual había llamado a Abraham. Y le puso Abraham, que significa padre de multitudes. Mire, de las cosas que a mí me levanta todos los días es la palabra que Dios ha dicho a mi vida y puso nombre en mi mundo espiritual, en mi ser espiritual. Y me dijo, yo recuerdo una vez que me dijo, yo te he llamado como profeta de las naciones. Lo creo, me levanto. Y no es fácil caminar en esto. Pero yo sé qué es lo que dijo el Señor de mí y lo que he sido llamado. Oseas fue cambiado por Josué. ¿Sabe qué significa Oseas? La salvación. Y Josué, Jehová salva. Eran dos cosas diferentes. Porque el propósito de Dios era que realmente se mostrara que la salvación viene de Él. De Jacob pasó ¿a qué? A Israel. Y el Señor le dio identidad como hijo. De usurpador pasó a ser pueblo de Dios. Gedeón, que ya lo vimos, pasó a ser Jeroboam. Eso está en Jueces 6:32.
¿Y sabes qué significa Gedeón? ¿Sabes qué significa? Guerrero poderoso. Pero ¿sabe qué nombre le puso el Señor? Jeroboam. ¿Y sabe qué significa? Contienda Baal contra él. ¿Y sabe qué le estaba diciendo el Señor? Yo te puse como instrumento para que derrumbaras los principados de Baal. Y hay muchos. A Simón lo llamó como el Señor, Pedro, porque tenía un propósito. A José por Bernabé. Y Saulo, ¿cómo le puso a Saulo? Pablo. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene un nombre para ti. No te creas como el mundo te llama. Mira, le pasó a David algo especial. Si yo te voy a hablar un poco de la historia de David y con esto voy a terminar. David, cuando el Señor va a llamar, ¿verdad? Y va a buscar un rey, dice que Samuel fue a reemplazar a Saúl, ¿verdad? Fue a la casa de Isaí, guiado por el Espíritu Santo. Y viene Isaí, el papá de David, y le saca a los hijos. ¿Cuántos hijos le sacó? Como 5, ¿verdad? Si no estoy mal. Y le digo, bueno, este es. Y Samuel decía, no es. Y todos eran, dice la palabra, que todos eran fornidos, así, ¿verdad? Lindos como yo, así. No eran tan gorditos, pero yo me imagino que sí eran fornidos, hombres de guerra, porque habían nacido con eso, criándose o preparándose para la guerra. Y hasta que llega el último y Samuel dice, no, Señor, aquí hay algo mal, ¿verdad? Te voy a parafrasear, aquí hay algo mal. Ninguno de estos es el Señor que es. Y le pregunta a Samuel, ¿tienes otro hijo? Y dice la palabra que Isaí, ¿cómo que? No, Isaí dijo, sí, yo tengo otro. Pero él anda siempre pastoreando. Entonces yo me puedo imaginar la historia de David. Todos los hermanos, dice inclusive algunos teólogos que pudo ser hijo de otra mujer, no de la principal. Pero David, a pesar de que era relegado, a pesar de que estaba en otras tareas, no en la tarea que normalmente para el cual se preparaba un israelita, que era la guerra. Él estaba allá haciendo los deberes de pastor. Y en primer libro de Samuel, capítulo 17, habla de eso. Que en medio de cuando se presenta la dificultad con Goliat, David no se veía como el relegado. David no se veía como el hijo o el hermano relegado. David tenía una identidad de hijo. Y cuando él se presenta donde Saúl le dice, ¿sabes qué? El Señor me ha entrenado para acabar con él. Y dice la palabra que a pesar de que él era de buen semblante, o sea, era bonito como yo, dice que era pequeño, era chiquito y era flaco. Tanto que Saúl le puso la coraza y todo el vestido de guerra y no podía con ella. ¿Verdad? No podía. Dios, no, yo no estoy acostumbrado a esto, quítenme esto. Y enfrentó a Goliat. Pero enfrentó a Goliat no es con la fuerza que un guerrero podía tener. ¿Con qué se enfrenta David a Goliat? Con una seguridad. ¿Cuál era la seguridad en él? ¿Qué es lo que derriba a Goliat? No, ni siquiera es mira, porque te digo, él pudo haber utilizado una onda, una flecha, lo que sea. Pero lo que derriba a Goliat desde un principio es que cuando Goliat ve a David, ¿sabes qué? Le dice, David le dice, tú vienes contra mí ¿con qué? Con espada y jabalina, pero yo vengo ¿qué? En el nombre. O sea, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo vengo con mi Padre Celestial. Yo soy un hijo de Dios.
Y lo que te va a derrumbar, lo que te va a hacer caer no es la espada, no es la jabalina. Entonces, ¿para qué sirve la identidad? Para poder enfrentar las circunstancias que estás pasando. Y no la vas a poder pasar si no entiendes hoy que eres hijo de Dios porque tienes un Padre en los cielos. Que lo que te dice la gente es falso, porque Saúl le dijo, ahí está en el versículo 10, en capítulo 17, le dijo, tú no sirves para esto. Así le dijo Saúl, tú no sirves para esto. Pero como no había más nadie, porque todo el mundo se había escondido, ¿verdad? Y Goliat insultándolo. Y Saúl dijo, bueno, si no hay más nadie, tocó. Pero era la oportunidad que estaba esperando David. Y David dijo, ¿sabes qué? Yo vengo con mi Padre que está en los cielos. No sé cómo vienes tú, pero esto ponte sobre tus pies.